ya tiene el saber supuesto. Lo tiene, ya viene con esto, con la idea que hay un saber que se le escapa y que organiza sus fracasos, porque generalmente la gente viene porque no le va bien, no viene porque todo va de maravilla. Entonces pienso que la suposición de saber ya está antes incluso de la entrada, es lo que permite una demanda de análisis. Entonces yo no definiría la histerización a partir de la demanda, ni tampoco de la suposición de saber en sí misma. Más bien la suposición de saber, la idea que existe un saber inconsciente que se le escapa, es una condición de entrada. Cuando podemos al menos pensar que la histerización se produce una vez que uno ha entrado en el dispositivo, en la interrelación con el analista, y pienso que la histerización tiene que ver más con la asociación libre y el efecto de la asociación libre sobre el sujeto, que de cierta manera es la única regla analítica, asociar libremente, de la cual Lacan dice que de libertad nada. Asociación sí, pero de libertad poca. Y entonces, si vamos un paso más, sería posible definir la histerización como experimentar, como el hecho de experimentar la fuga infinita del sentido que se produce bajo la cadena significante, que un significante se sustituye a otro, produciendo efecto de verdad. Entonces, esta relación con el efecto de verdad, eso me parece más la definición de lo que es la histerización. Ahora, en relación con tu pregunta, al final de análisis, precisamente al final de análisis se acaba algo del lado de la fuga del sentido. Un cierto sinsentido adviene, y eso podemos decir es el final de análisis. Sí, no es una renuncia al saber para nada, pero es un saber del cual se sabe que el sentido es efecto del sujeto, o es el sujeto como efecto de la cadena, y nada más. El sentido como la enfermedad mortal de la cual nos curamos con un análisis, porque realmente el sentido, dar sentido, encontrar sentido en la vida, en el amor, en todo, es la necesidad básica de un ser hablante, que lo necesita igual que el aire que respira, el sentido. Y al final de un análisis se puede suponer que el sentido no tiene tanta importancia. Lo que realmente viene en lugar de eso es un cierto real sin sentido. Claro que un real dentro del marco del discurso y dentro de nuestra cárcel, que es el lenguaje, pero un cierto, sí, admitir que el sentido
es una invención forzada. ¿Sí? Y el sentido en esa dirección queda del lado de la de lo que se rige por la significación fálica. Sí, la significación fálica continúa después del análisis, por eso no estoy tan convencida que se termina por una posición femenina. No lo piensa. No lo sé. Porque es algo que se escucha. Digo, sí, es un se discurso escucha, que se porque escucha. parece más, curiosamente, en psicoanálisis lo femenino tiene más valor que lo masculino. Es así. Y esto Psicoanálisis muy, ¿cómo decirlo? Muy adelantado, si se puede decir, al nivel de las ideologías. Quiero decir que il est en avance, no sé cómo adelantado. Adelantado, ¿no? Il est en avance sur l'esprit du temps. Sobre el espíritu del tiempo. Sí, y que se le va ahora más o menos recuperando, pero... Y pienso que eso tiene que ver con un error en la interpretación de Lacan. Lo que a mí me impactó mucho al descubrir el seminario con Koch aún, y las fórmulas de las situaciones, que la solución lacaniana a la pregunta dejada en impasse por Freud, impasse que él también reconoció. Bueno, la solución lacaniana no es tanto una valorización de lo femenino, sino la introducción de una disimetría fundamental entre el femenino y el masculino, suplementario en lugar de complementario. Entonces, nadie puede, obviamente muy loco, nadie puede estar únicamente del lado femenino. Es un lugar que no se puede prever, es una posición que surge, desaparece. Entonces no pienso que uno puede decir podría decir al final del análisis yo me encuentro mujer. No. Y además, para volver sobre los términos de su pregunta al inicio, hay un seminario, uno de los últimos seminarios de Lacan, donde Lacan dice que él es un histérico perfecto. Dice, bueno, todo el mundo piensa que lo histérico es femenino, se dice las histéricas. Y dice, yo no lo pienso así. Y les voy a dar un ejemplo, el mío. Soy un histérico perfecto. Y dar un ejemplo de lo que es un histérico perfecto. Un histérico perfecto es alguien que, si se puede entender e interpretar lo que él dice, es alguien que no hace diferencia entre el consciente y el inconsciente, que tiene así el acceso, si se puede decir, a su propio inconsciente, pasando de un borde al otro sin parar. Y además se diferencia de la estructura histérica como neurosis, si se puede decir, aparte del hecho de que la estructura neurótica es totalmente construida
a partir del eje paterno. Y dice entonces que él, como histérico perfecto, es un histérico sin padre, sin defender, más allá del padre. Entonces, en este sentido, si uno consigue al final de su análisis el pasar de histérico imperfecto a histérico perfecto, sería una posesión femenina de cierta manera, en el sentido de desatar la posesión histérica que tiene esta relación íntima con el inconsciente, desatarla de la función paterna. Y eso implica lo que decía antes, es decir, que sin el padre el significante uno se vuelve un significante cualquiera. Entonces tenemos los significantes unos todos iguales y se puede pasar una pregunta. Ir más allá del ideal, de alguna manera. Sí, pero ir más allá del ideal no comporta que uno no tiene ideal. Implica que el ideal no sea el tope, el borde del horizonte. Claro. Hay ideales, pero que los analistas no son cínicos y no es que a prueba de haber hecho un análisis es no tener más ideales, sí, tenemos, pero sabiendo el estatuto particular del ideal y su relación con el significante amo. Lo que implica, un propósito para terminar eso, una definición de lo que es la ética después de un análisis de analista, es decir, de un análisis hasta su final. Porque también en su último periodo de enseñanza, Lacan decía que un análisis al final terapéutico, por ejemplo, no tiene que, para qué ser, si el tipo está contento, muy bien. Claro. No es el caso por el analista, porque precisamente como funciona con su ser, tiene que saber algo más. Ha empezado en el siglo XVI-XVII, entonces no es muy actual. Bueno, es histórico. Había un historiador, filósofo, economista que se llama Wallenstein, un tipo que trabaja en América, pero en Estados Unidos, pero que fue alumno de Brodel, que había escrito cuando hubo la crisis tan fuerte de los subprimes, etc. Había escrito un artículo maravilloso donde recordaba en términos de macrohistoria, precisamente que el capitalismo es un modo de organización de la producción, es un tipo fiel a la teoría marxista, que a mí me parece también justa hasta hoy. Entonces, que el capitalismo era un sistema que había surgido en un momento dado de la historia humana y que antes había otros modos de producción, organizando el lazo social de otra manera. Y después de todo un análisis, decía que no es tan seguro que el
capitalismo va a durar para siempre y que él no sabía qué tipo de sistema de producción y de estructuras en relación con la estructura de la producción podía desarrollarse. Pensaba que el reemplazo de un sistema por otro toma mucho tiempo, más o menos un siglo, y lo pensaba en términos de competencia entre distintas otras soluciones, y terminaba diciendo que quizás el próximo sistema podría ser peor que el capitalista. Y terminaba por un witz, un chiste, diciendo: cuidado, porque en mi país todo el mundo tiene una arma. En Estados Unidos. Y entonces, cuando hay un problema fuerte de cambio estructural, con todo el mundo armado, puede ser duro. Y incluso si es un artículo un poco divertido, para mí me parecía bastante justo la cuestión, y me hacía pensar también en lo que Lacan dice del discurso analítico, que también surgió en un momento dado con condiciones de posibilidad 2 y que, como había surgido, podía desaparecer. Y también se atrevía a pensar a qué condición no iba a desaparecer y a qué condición iba a desaparecer. Entonces, en cuanto al discurso capitalista, no es nuevo, pero estamos en un periodo donde parece que cambia. Y todo el mundo más o menos lo reconoce, que el capitalismo como productivo está perdiendo el poder en relación con el capitalismo financiero, que es otro funcionamiento. Entonces estamos en este periodo de lucha, no entre dos clases como lo pensaba el pobre Marx, pero en dos estructuras compitiendo para el poder. Y es verdad que no he podido no asustarme, por ejemplo, al ver lo que pasó en Grecia, donde de un día a otro se cambió el gobierno a partir de un fracaso financiero y bajo la presión de este poder financiero, absolutamente igual en Italia, donde el poder judicial parece que va a tener un éxito al final, pero el poder judicial había hecho todo para parar con Berlusconi, y que de un día a otro se meten a Mario Monti. Es el Mario Monti, sí. De un día a otro, sin elecciones, y que Berlusconi adigue. Entonces, es verdad que el poder financiero hoy, en las distintas instituciones donde se manifiesta, tiene un poder político enorme. Eso me había asustado realmente. No es que yo prefiero Monti a Berlusconi, pero igual me fue un poco asustando de que no pasó por ninguna elección. Entonces se podía pensar en el futuro un modo de funcionamiento
donde las elecciones, que generalmente son desastres, nos pasamos de ahí. No lo sé, pero puede ser. En Argentina... Entonces, el amor con eso, no lo sé, no veo qué tipo de relación podemos hacer entre los nuevos. Fui trabajando sobre eso y estoy escribiendo, pero con dificultad. Tuvo mucho tiempo. Sobre los nuevos desórdenes amorosos. Y entonces estaba buscando qué cambios en la vida amorosa hoy, que siempre es un desorden. Pero creo que los antiguos desórdenes no son los mismos que los de hoy. Yo había visto 3 ejes para desarrollar. El primero, que es la desconexión de la pareja del matrimonio, en el sentido que todo se vuelve pareja, que la relación a dos es el fundamento del nuevo orden social. Yo lo pensaba a partir de una serie americana que se llama The Good Wife. Muy buena, buenísima la serie. Donde se ve que todo funciona. Bueno, se trata de un matrimonio que se deshace y de una señora muy good wife que, al deshacerse su matrimonio por un escándalo, su marido es un político y está en la cárcel, tiene que trabajar de nuevo. Y nos encontramos en la serie con un montón de parejas, de ella con su voz, de ella con su ayudante, de ella con su suegra, de ella, un montón de relaciones duales que organizan el lazo social cuando anteriormente lo que organizaba el lazo social era la estructura más compleja de la familia, a partir del padre. Al padre haber perdido su lugar central y al surgir la pareja parental, cual que sean los sexos, la pareja parental, como en la nueva forma del uno, la nueva forma del uno se convierte en un dos. Y se repite esta fórmula del dos a todos niveles, es decir, que me parece es ser la estructura básica de lo que Lacan y Miller lo desarrolló mucho, la relación fundamental de los unos solos que somos. Y eso tiene consecuencias importantes. Yo había también trabajado sobre las películas de un realizador francés que se llama Christophe Honoré, porque me había tocado que es un tipo maravilloso y las películas son muy buenas, pero en distintas de sus películas se ve en la cama 3 personas, 2 hombres, una mujer. No hacen el amor, no es pornográfico, es que son 3 y conversan. Conversan o leen o algunas veces besan, pero y 2 mujeres, un hombre, 2 hombres, una mujer, homosexualidad, heterosexualidad mezclada, y siempre se produce en estas películas una desaparición que hace que de los 3 solo quedan 2, lo que cambia
la pareja inicial, ¿no? Y me parecía también bien en este sentido. Eso sería el primer punto de diferencia, ¿no? Pasar de la familia organizada por la función paterna y del lugar del padre y de los padres que se suceden a una estructura menos amplia y organizada a partir del 2. 2 y 2, por ejemplo, lo que se llama las familias reconstruidas. Sí. ¿Cómo se dice en castellano? Familia reconstituida, se dice en francés. Es decir, una pareja divorciada con hijos, otra divorciada con hijos, y se ponen juntos. Y entonces hay 3 parejas. Hay las 2 antiguas y la nueva, y los niños van y vienen en este ámbito, de tal manera que también aquí la pareja fundamenta un nuevo sistema que no es un sistema a partir del nombre del padre, que es un sistema distinto. Igual las familias, por ejemplo, de homosexuales, cuando 2 homosexuales machos concluyen un contrato con 2 homosexuales hembra para hacer un niño, y eso se ve, entonces ahí se llama coparentalidad. Sí. Y entonces el niño tiene 2 parejas y se ve, viven así, ni peor ni mejor que antes, diferente, igual de erotización, igual de bien, igual de mal, pero cambia también. No hay uno de la excepción paterna que organiza el sistema hay un cambio en las estructuras elementales de la parentalidad. ¿Y qué consecuencias puede encontrar frente a estas nuevas modalidades? El amor es más... el amor que había surgido, como lo han dicho los sociólogos, que tomó una parte más y más grande en la evolución del matrimonio paterno-centrado entre el siglo XVII y el siglo XIX, final del siglo XIX, en las civilizaciones occidentales. El amor se vuelve un criterio de matrimonio, pero dentro del sistema paterno. Ahora, el amor viene funcionando en un sistema que no es centrado por esta función del uno de la excepción. Entonces, puede cambiar más fácilmente. Eso sería la primera cosa. La segunda cosa es la disociación total entre hombre y mujer y padre y madre, que antes era lo mismo y ahora no, con el lío que hemos tenido en Francia sobre eso. Sí. Y es verdad que cambia totalmente. Eso lo pienso no en relación con el capitalismo, sino con la ciencia. Sí, es que la ciencia demostró que no hay relaciones sexuales entre hombre y mujer, que la relación sexual no es entre un hombre y una mujer. Si hay relación sexual es entre un ovocito y un espermatozoide. Y entonces, desde aquí se puede hacer lo que quiera. Claro, es la imposibilidad. Yo puedo casarme con mi gato y bien, y tener hijos. Y él también.
sí, pero sí. Entonces hay eso también, me parece importante, que es este cambio, el desarrollo de la homosexualidad como posición normal, que con la edad que tengo, eso, yo fui testimonio de eso, de este recorrido triunfal de la homosexualidad hasta su legalización y su rechazo del campo de la perversión. El DSM no es. Y hoy en día, mis nietos, por ejemplo, se les parece muy simple pedir si es homosexual o hetero. Es como normal, es como rubio o oscuro. Que bien se refiere a preguntarle, a preguntar. Sí, preguntar. Él me dice cuál. Es una pregunta. Y también cuando viene un paciente por primera vez, un analizante, y que el tipo o la tipa empieza hablando en francés es posible, son amis. Porque ami se escribe distintamente si es mujer o si es varón, pero no se escucha. Es un E muet. En español es imposible, amigo, amiga es claro, pero en francés no. Entonces, tú tienes que seguir callándote durante un cierto tiempo para descubrir el sexo del ami. Y eso es una pregunta. Cuando antes no lo era. Era un aveu, ¿cómo se dice? Una confesión bastante difícil de hacer. Por ejemplo, Proust transforma el sexo de la bien-aimée. El bien-aimé, c'est un homme, c'est une femme. Y eso no, hoy en día no. Sí. Es abierto. Y eso es por lo más fácil, porque también hay transgénero y todo eso. El género, el transgénero se dice, ¿no? Sí. Transgénero es una decisión de cambiar de sexo. En la reunión de las secciones clínicas anual que tenemos cada año, hemos hablado de eso. Miller lo habló, diciendo, bueno, la idea del psicoanálisis es que los transgénero, transexuales, son psicóticos. Y que vamos a continuar a sostener eso. Cuando ocurre que no. ¿Cierto? Hay un fenómeno de certeza, pero no hay delirio, no hay fenómenos alucinatorios, no hay los elementos estrictos, al menos del primer laco. Lo podemos tener como un síntoma. Como se habla esto del empuje a la mujer, que implica... Sí, pero el empuje a la mujer del lado de una mujer que quiere ser varón. Con el psicoanálisis se puede mostrar todo. Entonces se puede demostrar que querer volverse varón siendo una mujer es un empuje a la mujer, pero es retórico. No es eso, es que el sexo es una elección que también permite la ciencia. Mal, pero lo permite. Yo lo que veo es que es una decisión que tiene que ver con una identificación, pero que no tiene que ver con una elección de goce, porque generalmente, por lo que dicen, renuncian, no les interesa para nada el goce,
sexualizado y renuncian a eso. Lo que les importa es la identificación sexual. Yo soy un hombre o yo soy una mujer, pero la relación entre ser de un sexo identificado a una posición o a un significante, a un hombre o mujer, no coincide, es totalmente desanudado del cuerpo, es decir, del goce localizado en el cuerpo. Eso sí, se puede decir de manera bastante clara clínicamente, porque no hay excepción. Totalmente, porque hay una... Pero bueno, hay otras maneras que, no sé, en español, follar para tener satisfacción sexual. Sí. Y eso es el último punto, que el campo de la satisfacción sexual ha dejado de ser centralizado por el goce, por la opresión entre goce femenino y goce masculino, que de cierta manera, al menos en las mentalidades, cada uno es un goce y todo bien. Con una exclusión, que es la exclusión jurídica, que define ahora el nuevo campo de la perversión, que no es para nada la definición de la perversión antigua, a propósito, que se fundaba en la reproducción. No, eso no. Y el psicoanálisis ha ganado sobre eso. Ganado se dice ganar. Han ganado la sexualidad polimorfa. Ok, esto bien se sabe, todo el mundo lo admite. Cuando en el tiempo de Freud eso hizo un escándalo increíble. Sí, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo con no hay relación sexual. Cada uno con su goce, con el límite jurídico que es todo es posible, todo es legal entre dos mayores de edad. Consentimiento. Con consentimiento. Si no hay consentimiento y si no hay mayor de edad, que es más o menos la misma cosa. Aquí se llama perversión. Por eso la pedofilia como la perversión más escandalosas hoy, cuando no lo era antes. Los hombres se casaban con menores de edad sin pedirle el consentimiento. 15 años, sí. 15 por vieja. Aparte del momento cuando tenían la beca, ya está, claro, en relación con la reproducción. Hoy no, entonces yo diría pedofilia, perversión, zoofilia, perversión, siempre lo fue. Bueno, hoy, ¿por qué no hay consentimiento? ¿Y qué se puede añadir? No conozco el término. Necrofilia. También porque el muerto no puede dar su consentimiento. Supongo que es eso. Pero puede ser que haya otras, pero si hay el consentimiento, no es tanto perverso. Es un goce un poco raro, bueno, pero ¿por qué no?
cada uno con su goce. Y eso cambia también la cosa. La cosa de tal manera que hay una disociación que antes no había, que durante poco tiempo, pero durante el siglo XIX y el siglo XX, hubo entre amor y goce. Hoy en día hay una legítima diferencia. Más del lado del goce. Y el goce de un lado y el amor del otro. Hay una multiplicación, por ejemplo, también pienso que había antes, pero no así a cielo abierto, una multiplicación de parejas que van en lugares donde encuentran otras y follan y todo bien. Swingers. Todo bien. Se trata de sexo, no se trata de amor. Okay. Entonces hay casi una aceptación de que el amor es de otra natura que el goce sexual. C'est dans les mœurs. Está aceptado, es en las mentalidades. Y el sexo es muy crudo. En internet, en Facebook, en todo eso. El sexo es muy crudo en los adolescentes, por ejemplo. Tenemos muchos ejemplos clínicos de eso. De adolescentes de escuelas católicas, una de las mejores de París, se fueron a un viaje escolar a Roma, hubo a ver el Papa, y en el tren, en la de toilette, en el baño, dos hicieron el amor. Era 14 años, 15 años. Y un tercero lo filmó y lo puso en internet. Eso muchas veces, muchas veces. Porque tenemos colegas que reciben a adolescentes para las cuales fue muy traumático verse en el internet, en su novio. Y muy crudo también en el lenguaje. Y pienso que eso va en el sentido del amor de un lado y el sexo del otro lado, como algo normal. Y no impide el amor para nada. Quizás todo lo contrario. Pero hacer de la sexualidad, para volver al discurso capitalista, un mercado, tal como en los sitios de encuentro. Tú entras hombre-mujer, hombre, qué edad está, qué profesión está, qué gusto está, tal. Todo el catálogo. Un catálogo y después vas. Entonces es verdad que eso funciona como el almacén. La industria de la pornografía. Sí, y bueno. Y en francés, no sé si se dice eso en castellano, siempre se habló de comercio sexual. Sí, comercio sexual. ¿Se dice? Sí. Bueno, de verdad, es un comercio. De ahí compra y venta. Primer mano, segundo mano.
cuestión, la defensa en contra de qué. Sí. Sería, supongo, la defensa en contra de lo real. ¿Y entonces de qué real? Yo supongo el real del síntoma. ¿Y qué es la defensa tipa más fuerte frente al real? Si definimos, bueno, hay distintas maneras de definir lo real, pero lo podemos definir como no hay otro del otro, por ejemplo. Eso es una aproximación de lo real. Que no hay nada más allá del lenguaje que garantiza el lenguaje, sino la enunciación. No hay otra. Entonces, la defensa en contra de lo real es en general a cargo del fantasma. Es el fantasma que protege. Es como una interpretación de cierta manera. Es una interpretación que permite protegerse de lo real. Se ve cada sesión esto. Mirá, en un antiguo curso había demostrado que la función del fantasma era precisamente eso, interpretar. Y escribió un texto, fue una ponencia en la jornada de la RCF, pero fue un texto después que yo considero como fundamental, que es l'inconscient interprète de travers. El inconsciente interpreta de travers, A través, de costado, oui, periféricamente. De travers, en francés quiere decir de manera equívoca. No en el sentido del equívoco, pero de la equivocación. Erróneamente. De se tromper. Erróneamente. Sí. L'inconscient interprète de travers. Y también, como es un poco equívoco la expresión, quiere decir del lado, no así. Y demostraba que precisamente el axioma, en su curso, el primer curso que hizo sobre el fantasma, el Santomo fantasma, algo así, decía que el fantasma era el axioma de la interpretación, que todas las interpretaciones espontáneas que hacemos tienen su punto de organización, si se puede decir, de partida a partir del fantasma. Entonces, en general, interpretamos la vida y el sentido a partir de nuestro fantasma. Y cuando vuelve diciendo que el inconsciente interpreta de manera errónea, ¿sí? Es que interpreta a partir del fantasma, que es una defensa, una mentira frente a lo real, ininterpretable. Entonces yo lo veo un poco así. ¿Cómo dice? Déranger. Perturbar la defensa. Como es perturbar este modo de defensa fundamental que el sujeto tiene frente a todo, que es su fantasma. Hay un fantasma bastante fuerte en el discurso del amo hoy en día, un fantasma, si se puede decir, tipo autopista, que es víctima, ser víctima. Lo vamos a trabajar en la jornada que viene sobre el trauma. Hay una pasión hoy en día victimaria. Es un término que
respetamos, pero una pasión de ser víctima, de pensar a la persona como víctima. Victimizarse. Sí, victimizarse o ser victimizado. ¿Y por qué? Porque Eso es un fantasma del otro humano. Por ejemplo, no sé cómo se dice en castellano, pero un nombre hoy en día que circula una palabra es harcèlement. No sé cómo se dice harcèlement. Harcèlement es harassment. ¿De amasar? Es cuando en un trabajo, por ejemplo, tu patrón. Víctima del acoso laboral. Agoto. Acoso. Agoto laboral. Eso es una expresión que circula. Y en inglés Agoto sexual, agoto, o el término de abuso. También tiene que ver con esta victimización. Porque si soy abusada, soy víctima del abusador. No es que sea un fantasma nuevo, pero es un fantasma que toma más y más peso en el medio ambiente, en el discurso actual. El harcèlement, el maltrato de género también. Sí. La mujer. Que tiene sus cuestiones. No, pero, es verdad, eso existe, claro. pero no es porque uno es abusado que él tiene que identificarse con una víctima. Sí. Es una nominación que tiene muchas consecuencias. Y una de ellas es pacificación total. Es decir, que lo que viene es la pobre víctima. Y hay grupos de víctimas, por ejemplo. Grupos de palabras de víctimas que intercambian su experiencia de victimización. Cuando yo pienso que uno podría inventar algo más, quizás más comercial, con más éxito, que sería el grupo de venganza. Porque al final, lo más víctima, lo más deseo de venganza. Y eso es muy, muy presente en el sistema judicial francés hoy en día. Las querés querer vengarse de mal. Que vaya preso para siempre. Exacto. Y cobrarle algún dinero, si es posible. Sí. Entonces pienso que hay grupos de venganza, que yo pienso que la venganza es una pasión fundamental. Sería bueno. Bueno, muchísimas gracias.